Pliego de descargo. Todo mago tiene derecho a contar lo que sabe o lo que cree que sabe de la vida del más grande ilusionista que existe. Harry Houdini. Creo firmemente que Harry Houdini legó ese derecho a los magos y así lo demostró no siendo solo un pilar de la comunidad de magos, sino siendo presidente de la Asociación de Magos Estadounidenses. El idioma con el que lo haga le permitirá decir cosas con las mismas palabras, con ello quiero decir que Harry Houdini fue escapista, no hay otra forma de decirlo y por tanto todo el que lo dice no está plagiando o copiando a otros. Los hechos son los que son y si uno se quiere ajustar lo más posible a la verdad no puede contar hechos que no han ocurrido para evitar el plagio o la copia. Muchos autores cuentan lo mismo una y otra vez en diferentes libros, audios y documentales audiovisuales y ninguno de ellos han plagiado nada. No se puede plagiar la historia solo se puede contar una y otra vez para que nada de lo ocurrido se olvide nunca. Las imágenes y filmaciones recogidas en este vídeo son de dominio público y si alguien piensa que no es así deberá demostrar con la documentación escrita la certificación de propiedad de aquello que impugne y será retirado inmediatamente. Creo que antes de amenazar con cerrar este humilde canal, o retirar algún vídeo sin consentimiento del productor, deberían presentar la documentación escrita de la propiedad de la imagen o sonido que dicen ser suyos. Yo no tengo que demostrar la inocencia, son ellos los que tienen que demostrar mi culpabilidad con documento y hechos fehacientes. Casi siempre los que piden retirar vídeos son gente que usan los vídeos de otros y se los apropian, no creo que imágenes filmadas a principios del siglo XX en Estados Unidos sea propiedad de ningún español nacido en 1970 o posterior y si lo es que lo demuestre. Así que deberían retirar vídeos que usan las mismas filmaciones antiguas que uso yo y lo hacen con el mismo derecho que lo hago yo. Dicho esto espero que me dejen tranquilo para compartir estos conocimientos con mis hermanos de magia y con todos aquellos que quieran abrazar el noble arte de la magia. Harry Houdini nació el cuarto de 7 hermanos en Budapest, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, el 24 de marzo de 1872 con el nombre de Erich Weiss. Su familia cruzó el Atlántico en busca del sueño americano cuando él solo tenía 4 años. Vivieron en Appleton, Wisconsin, porque su padre el rabino Meyer Samuel Weiss lideraba una nueva congregación de inmigrantes alemanes. La familia vivió con comodidad durante un tiempo hasta que en 1882, despidieron a su padre. Erich tenía solo 8 años. A causa del despido, la familia cayó en la extrema pobreza. Erich con apenas 8 años, se vio obligado a trabajar para ayudar en casa, limpiando zapatos y vendiendo periódicos. Su constante lucha por la supervivencia marcó su infancia. Escapar de la indigencia, se convirtió en su primer acto de escapismo y lo hizo a través de una ética del trabajo y una gran ambición, cualidades que lo definirían para siempre. Esta vía de escape llegó a través del espectáculo y dado que el pequeño Erich, a sus 9 años ya mostraba una agilidad física asombrosa, hizo que su madre le hiciera unas mallas rojas para formar junto a unos amigos un pequeño circo de barrio. El 28 de octubre de 1883, Harry debutó como contorsionista y también como trapecista con el nombre artístico de Erich, el príncipe de Leiden. Por supuesto realizó otros trabajos como aprendiz de cerrajero, cosa que en el futuro le ayudaría para convertirse en el futuro rey de las esposas. A sus 13 años, en 1887, se fue a vivir a la ciudad de la Gran Manzana, Nueva York. Y fue allí donde realmente cambió su destino cuando cayó en sus manos, a sus 16 años el libro donde un tal Jean Eugène Robert Houdin, nada más y nada menos que el célebre mago francés que elevó la magia de las ferias a los teatros más prestigiosos y todo ellos lo contaba en sus memorias. En un acto valiente de apropiación, Erich Weiss decide adoptar el apellido de su ídolo Houdin, pero al parecer su amigo Jacob Heeman le dijo que había una costumbre de añadir una i al final del apellido de tu mentor como muestra de agradecimiento y admiración y eso hizo Erich. Al parecer, esa costumbre no existía, pero hizo que naciera uno de los nombres artísticos más famosos de la historia, de esa forma nacía Harry Houdini. Los inicios del mago Harry Houdini fueron duros y humildes, a principio, se centró en juegos de cartas y en la magia tradicional, pero más temprano que tarde empezó a realizar pequeños números de escapismo. Sus comienzos fue actuando por un salario ínfimo con uno de sus hermanos pequeños, haciéndose llamar los hermanos Houdini en los famosos museos de 10 centavos y en espectáculos de rarezas con hombres forzudos y mujeres barbudas, etc.
En 1894 conoció a una chica llamada Wilhelmina Beatriz Besana, cantante y bailarina en Coney Island. Él tenía 20 años y ella 18, se enamoraron y se casaron en pocas semanas y sus vidas personales y profesionales dieron un vuelco total. Ella fue su asistente, su compañera y su confidente toda su vida. Todo empieza cuando Bess sustituye al hermano de Houdini en el escenario, juntos perfeccionaron el número que los lanzaría a la fama de forma definitiva. El famoso número de la metamorfosis. Un efecto asombroso por su rapidez. Houdini atado y metido en un saco anudado y finalmente encerrado en un gran baúl de madera con candados, entonces su mujer se subía encima del baúl y levantaba una cortina hasta que la cubría y luego tras 3 palmadas, la cortina caía y aparecía el propio Houdini sobre el baúl y cuando se abría el cofre, dentro del saco y atada aparecía Bess ocupando el sitio que al inicio ocupaba Houdini. Este juego de la metamorfosis era una alegoría de la vida de Houdini ya que esta consistió en una constante metamorfosis, la transformación de un inmigrante en una superestrella mundial, de un mago de cartas a convertirse en el rey del escapismo y como más adelante veremos se transformará de un artista a un cruzado contra el fraude. Joe Posnanski sugiere en su libro The Life and Afterlife of Harry Houdini, que el fenómeno de este hombre se basaba en el poder de la imaginación y la autoinvención. Para Houdini, el número de la metamorfosis no solo fue su primer éxito grande, fue una declaración de que cualquier baúl, cualquier atadura y en general cualquier limitación podían ser superados por Houdini, que además de ser un maestro del escapismo, fue un pionero de la autopromoción y del marketing en general. Enseguida se dio cuenta del poder que suponían los medios de comunicación mucho antes que cualquiera de sus contemporáneos. Su estrategia no solo era simple, era brillante, solo tenía que hacer algo que le resultara más barato y eficiente que tener que pagar por insertar anuncio de publicidad en la prensa de la época para atraer la atención del público, y ese algo era convertirse él mismo en la propia noticia. Así que cada vez que llegaba a una nueva ciudad, se presentaba en la comisaría de policía local y retaba a los agentes a que lo encerraran en la celda más segura y no solo eso sino que además lo esposaran dentro de la misma. Houdini aseguraba que se escaparía sin ninguna duda, lanzando así un desafío público y gratuito, al que acudían en masa los periodistas para dar buena cuenta de ello. Houdini a menudo se despojaba de sus ropajes para demostrar que no ocultaba ganzúas y era encerrado ante la mirada inquisidora de los periodistas y fotógrafos. Su inevitable escape se convertía en la portada de todos los periódicos y en los mejores anuncios que un artista podría desear. El biógrafo Eduardo Camaño señala que Houdini fue un maestro de la publicidad y un gran propagandista que supo aprovechar el poder de los medios como ningún otro. Con su hazaña, la ciudad entera hablaba de lo ocurrido, y muchos para comprobarlo con sus propios ojos, llenaban los teatros noche tras noche. Creando un poderoso ciclo de retroalimentación. Su habilidad alimentaba su marketing y el marketing alimentaba su habilidad en un bucle que lo impulsó hacia la cima. El marketing hizo que fuera necesario borrar su origen inmigrante para encajar en el arquetipo de héroe estadounidense hecho a sí mismo, y con ese propósito a partir del año 1900 empezó a asegurar de que había nacido en Appleton, Wisconsin, una mentira que repitió hasta su muerte en 1926. Ese año de 1900 su creciente fama lo llevó a Europa, pero no solo como mago, al parecer también como agente secreto. En 2006 se publica un libro escrito por William Kalush y Larry Sloman titulado The Secret Life of Houdini. Según este libro expone la tesis de que Houdini llevaba una doble vida como espía internacional que empezó en 1898 cuando habría sido reclutado por el jefe de los servicios secretos de los Estados Unidos John Neighboury. Como ya hemos mencionado, en 1900 Houdini se marchó de gira a Europa, donde realizaba demostraciones de sus habilidades para deshacerse de unas esposas en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Londres. Y es allí, donde había sido testigo de ello el superintendente William Melville, la figura clave en la fundación de la inteligencia británica moderna en Scotland Yard, que decidió reclutarlo como agente secreto. Al parecer, según esta teoría del espionaje, las giras de Houdini por Europa, en particular las de Alemania y Rusia en los años previos a la Primera Guerra Mundial, sirvieron de tapadera para misiones de recopilación de inteligencia. Pero, ¿es realmente creíble la teoría de que Houdini era un espía? Lo cierto, es que Houdini poseía un conjunto de habilidades extraordinarias para el espionaje. Era un experto en cerraduras, cajas fuertes y todo tipo de mecanismos de seguridad. Tenía un gran dominio del engaño, la distracción y la capacidad de fugarse de cualquier parte, combinado con una disciplina física y mental férreas, lo que lo convertían en un candidato ideal para operaciones encubiertas. Además, su fama internacional le daba acceso a los círculos más altos de la sociedad, incluyendo la nobleza y las cortes reales, como la del Kaiser en Alemania o la del zar en Rusia.
Un gran observador como él en estas naciones era de un incalculable valor como espía. Por supuesto, era políglota, dominaba el húngaro, su lengua materna, el yiddish, debido a su educación judía, el inglés debido a su entorno donde creció y también el alemán, debido a que pasó en Alemania largos periodos donde construyó una base para su carrera europea. Además, debido a sus constantes giras internacionales, es muy probable que tuviera conocimientos prácticos de otros idiomas, como el francés o quizás el español como ya veremos más adelante, aunque no con la misma fluidez que las otras lenguas. Asimismo, podemos afirmar que hay un precedente documentado de la disposición de Houdini a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad. Así que, sí, se puede pensar que Houdini tenía las habilidades, el acceso y el patriotismo necesarios para ser un agente de inteligencia al servicio de los gobiernos estadounidense y británico. Pero, y siempre hay un pero, entre los principales expertos en la vida de Houdini, incluido el biógrafo Kenneth Silverman, en su libro The Career of Eric Weiss, y John Cox, creador y el experto detrás de la página web Wild About Harry, coinciden en que la teoría carece de pruebas sólidas y se basa solo en especulaciones. Según ellos, la prueba clave es ambigua en el mejor de los casos. Así que, no existe ninguna prueba directa, verificable e inequívoca que respalde que Harry Houdini trabajó formalmente para Scotland Yard, el servicio secreto de Estados Unidos o cualquier otra agencia. Esto si cabe, hace que sea incluso un poco más creíble, ya que ninguna agencia revela a sus mejores activos incluso tras su muerte, salvo que esos agentes se muestren voluntariamente, cosa que suele ir en detrimento de su seguridad y la de su familia. Mientras que Houdini triunfaba en Alemania, en 1901, un policía alemán llamado Graf, lo acusa públicamente de fraude, afirmando en un artículo de un periódico que todas las fugas de Houdini eran un montaje con ayuda de policías a los que sobornaba para que les ayudaran a liberarse. Houdini, indignado, decide llevar el asunto a los tribunales y en 1902 tuvo lugar un juicio en el que el juez le pide a Houdini que haga una demostración en la propia sala del tribunal para demostrar su inocencia ante tales acusaciones, así que Houdini, totalmente decidido, aceptó la petición del juez y llevó a cabo en la propia sala un escape en directo de todas las cadenas y cerraduras que le pusieron, dejando boquiabierto a todos los presentes. Houdini por supuesto ganó el juicio. El oficial fue declarado culpable de difamación, multado y obligado a pagar las costas. Además, el tribunal ordenó que se publicara una disculpa formal en todos los periódicos de Colonia, lo que le dio a Houdini una victoria propagandística. En 1904, 2 años más tarde, Houdini se enfrentó en Londres al que sería uno de los mayores retos de su vida, con el periódico Daily Mirror para liberarse de un artilugio de un cerrajero de Birmingham, que según él afirmaba había tardado 5 años en perfeccionar y del que era imposible liberarse. Es así, el 17 de marzo, en el Teatro Hippodrome de Londres, totalmente abarrotado, ante 4.000 espectadores y más de 100 periodistas acreditados, comenzó la lucha de Houdini contra el infernal artilugio que duró más de 1 hora. La tensión se podía respirar en el ambiente. Houdini salió frustrado varias veces de su cabina de ocultación y cuenta la leyenda que su esposa Bess subió al escenario y le dio un beso, y que con dicho beso supuestamente le pasó la llave. Sin embargo, y en esto hay que hacer hincapié, esta leyenda ha sido desmentida, ya que la llave que se necesitaba medía aproximadamente 15 centímetros y como se puede imaginar, una llave de tal tamaño no se podría haber ocultado en la boca y mucho menos entregado con un simple beso. Finalmente, tras 1 hora y 10 minutos, Houdini apareció libre ante una multitud enloquecida hasta tal extremo que lo llevaron en hombros mientras que Houdini, un consumado actor, rompía a llorar de aparente agotamiento, tocando el momento de gran dramatismo. Biógrafos como Kenneth Silverman han argumentado que todo lo ocurrido en el teatro fue una actuación calculada para maximizar el drama y el impacto mediático. Tanto si Silverman tenía razón, como si no, el resultado fue el mismo. Houdini había conquistado Londres por la puerta grande y su leyenda se había vuelto indestructible. Fue entonces cuando Houdini entendió que el poder de un nombre y un eslogan lo posicionaba como único e imbatible. Y por eso sus carteles siempre fueron obras de arte de la propaganda. Construir una marca global en una época sin radio y sin televisión, demostró que el mayor truco de Houdini fue abrirse paso en la consciencia del público y quedarse allí para siempre. Harry Houdini y su hermano tenían una intensa rivalidad pública, actuaban en teatros competidores en la misma ciudad cuando actuaron al mismo tiempo en Los Ángeles, Houdini en el Orpheum Theatre y su hermano en el Pentage. Esta batalla de los hermanos escapistas, en realidad era una brillante estrategia de marketing colaborativa. Generaba un enorme revuelo mediático, creaba una narrativa de competencia que atraía al público. En privado Harry y su hermano siempre estuvieron muy unidos.
Sin embargo, Houdini mantuvo una compleja relación de amor-odio con el resto de los magos. Por un lado, llegó a presidir la Sociedad de Magos Estadounidenses, lo que lo convirtió en un pilar de su comunidad, actuando como un protector del arte. Pero si un mago se atrevía a imitar uno de sus números, entraba en una guerra sin cuartel contra dicho mago. Lo que hacía es que compraba una entrada para ver el espectáculo del ilusionista que le había robado el truco. Luego iba disfrazado al espectáculo y se sentaba en primera fila entre el público. Cuando llegaba el momento clave, se levantaba revelando el secreto de su truco en voz alta, humillando así al imitador. Si eso no funcionaba, pues los demandaba ante los tribunales, usando derechos de autor y otras patentes como un arma contra la competencia. Para Houdini, su espectáculo no solo era un negocio, era su propia identidad y luchaba a ultranza para defenderla. En junio de 1914 Houdini viajaba a bordo del transatlántico SS Imperator, y casualmente coincidió con el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, con quien entabló buena amistad. Roosevelt, que había gobernado a los Estados Unidos entre 1901 y 1909, pudo disfrutar de una actuación improvisada a bordo, en la que Houdini utilizó un truco clásico de mentalismo conocido como pizarras espiritistas. Roosevelt regresaba de su peligrosa y famosa expedición cuyos detalles aún no eran públicos. Houdini le hizo una pregunta. ¿Dónde estuvo la pasada Navidad? Y le pidió que pensara en la respuesta mientras Houdini agitaba las pizarras, y al separarlas apareció la respuesta escrita con tiza, que decía: cerca de las cabeceras del Amazonas. El efecto dejó a Roosevelt completamente atónito y sin palabras, a pesar de que era un hombre racional y astuto, quedó tan impresionado que, como ya he dicho, terminaron siendo amigos. Houdini, para sacar aún más partido de aquel encuentro, manipuló una fotografía de grupo en la cubierta de aquel transatlántico, eliminando a los demás pasajeros para que pareciera un retrato privado de él con el expresidente Roosevelt. Incluso con su fama consolidada, Houdini siempre necesitó superar constantemente las expectativas. Así que llegó el momento en el que tenía que enfrentarse al adversario definitivo, la propia muerte. Esto le llevó a crear una serie de números de escapismo que se han convertido en iconos del ilusionismo hasta hoy en día, actos que jugaban con los miedos más primarios del ser humano, el ahogamiento, la claustrofobia y la caída. Uno de esos números fue el famoso bidón de leche, donde Houdini era esposado e introducido en un gran bidón de metal similar a los que usaban para transportar leche, de ahí su nombre, que se llenaba de agua hasta el borde. La tapa se cerraba con varios candados a la vista del público, se corría una cortina y, mientras la orquesta tocaba música de suspense, un reloj marcaba el paso de los minutos con un fuerte tic-tac. El público contenía la respiración, imaginando al mago ahogándose en la oscuridad. Momentos después, Houdini aparecía, empapado de agua, pero libre, junto al bidón, que seguía cerrado y con los candados intactos. El secreto del éxito de este número no estaba en el mecanismo, sino en la presentación, donde Houdini creaba una ilusión de muerte inminente. Otro de esos números icónicos fue el número de la camisa de fuerza, es quizás la imagen más perdurable de Houdini. Es un número que, se cree que se le ocurrió a Houdini, tras visitar un manicomio. Quedó tan impactado al ver a los pacientes forcejeando dentro de las camisas de fuerza, que decidió incorporar ese elemento a su espectáculo, creando así un número de fama mundial. Para darle más dramatismo y dificultad si cabe, Houdini era colgado boca abajo por los tobillos desde una grúa, en lo alto de un edificio o un puente, se liberaba de una camisa de fuerza reglamentaria ante miles de personas que paralizaban el lugar donde se llevaba a cabo el espectáculo, que era público, gratuito y a plena luz del día, y que convertía a Houdini en un héroe popular, un hombre que desafiaba a las autoridades y a la propia gravedad. El truco de la celda de tortura acuática china, otro de sus espectáculos icónicos que ha sido llevado al cine en varias ocasiones, es considerado a menudo como el pináculo de su carrera, considerada su obra maestra y el acto más temido. Con los pies sujetos en un cepo de madera, hacían descender a Houdini cabeza abajo en un tanque de caoba y cristal con paneles de acero, lleno de agua hasta el borde. La tapa era el propio cepo que se cerraba con candados por fuera. Era una imagen terrorífica y escalofriante. El mago, invertido e indefenso, sumergido en agua. Para aumentar la tensión, un asistente se colocaba en el escenario junto al tanque con un hacha, listo para romper el cristal si algo salía mal. Este número era el clímax de su espectáculo, una representación teatral de una lucha a vida o muerte. Y finalmente no podemos olvidarnos del terrible y temido truco de ser enterrado vivo, uno de los más fascinantes y aterradores de Houdini, precisamente porque no era solo un truco, sino una obsesión que abordó de varias formas y una de ellas casi le cuesta la vida. La primera vez que lo intentó fue una prueba brutal de resistencia en condiciones reales, no hubo truco de ilusionismo.
Fue allá por 1919, durante un ensayo privado, Houdini se hizo enterrar bajo casi 2 metros de tierra sin ataúd. Sin darse cuenta subestimó la física más básica. El peso de la tierra, el peso era tan pesado, que le impedía expandir el pecho para respirar y la tierra suelta rellenaba cualquier hueco que lograba hacer. Preso del pánico y asfixiándose, tuvo que luchar por su vida, excavando hacia la superficie, logrando salir a la misma extenuado y aterrorizado. Esta experiencia fue tan traumática que abandonó por completo esta versión del escape y no fue hasta la etapa final de su carrera cuando Houdini se obsesionó con este desafío de ser enterrado vivo. Houdini no dejaba nada al azar, pasaba horas practicando, conocía cada detalle de sus artilugios y mantenía una condición física excepcional. Sin embargo, el riesgo siempre existía, como hemos visto por ejemplo con el truco de enterrarse vivo. Asimismo, un error técnico, un calambre muscular o un simple despiste en un escape podría haber sido fatal. Houdini no era un suicida, sino un atleta y un ingeniero del engaño que llevaba su cuerpo y su mente al límite absoluto. Lo que vendía al público no era la posibilidad de su muerte, sino la certeza de su triunfo sobre ella. Este era el contrato implícito que Houdini establecía con su público, que en el fondo sabían que detrás de todo aquello debía de haber algún truco, pero la ejecución era tan perfecta y la presentación tan dramática que les permitía suspender la incredulidad y experimentar una catarsis genuina. No pagaban por ver a un hombre abrir un candado, pagaban por ser testigos de una resurrección, por ver a un ser humano enfrentarse a lo imposible y salir victorioso. Houdini vendía la experiencia de la superación humana y, por supuesto, también magia. En 1918, Houdini demostró que no solo era un maestro del escapismo, sino también un ilusionista de primer nivel capaz de crear espectáculos a gran escala. Para ello hizo desaparecer a una elefanta de 5 toneladas llamada Yenli. La metió en un gran contenedor de madera pintado y tras cerrarlo y girarlo, el animal había desaparecido. Houdini nunca reveló el secreto. En su vida privada 1918, se conoce que Houdini tuvo una relación con Charmian London, que había quedado viuda 2 años antes del escritor Jack London, autor de novelas famosas como Colmillo Blanco o La llamada de la selva. Como se puede leer en los diarios personales de ella así como en la correspondencia que ella mantuvo con Houdini, cabe creer que existió una aventura amorosa. En una de sus cartas el propio Houdini le llega a escribir: "Ahora entiendo cómo los reyes renuncian a su reino por una mujer. Te amo". Esto deja claro la existencia de un amor secreto. Y otro secreto fue, una posible relación con su asistente técnica Daisy White de la que no existe prueba alguna de ello, pero se cree que Houdini mantuvo relación íntima y duradera durante años con ella. Con la llegada del cine, el vodevil comenzaba su declive, y Houdini, que siempre iba un paso por delante, decide reinventarse. Para Houdini el cine representaba una nueva forma de inmortalidad, un escape del imparable paso del tiempo. En 1918, Houdini entra en el mundo del celuloide con una serie de 15 capítulos que lo convirtió en una de las primeras estrellas del cine de acción de la historia. Dicha serie se titula The Master Mystery. Aunque tuvo éxito, los críticos no dudaron en señalar que Houdini no tenía el tipo de expresividad que exigía la cámara, dando como resultado una actuación algo rígida. El público acudía en masa a las salas de proyección para ver a su héroe escapar de las trampas mortales que iban desde quedar atrapado en el hueco de un ascensor hasta ser atado a una silla eléctrica a punto de ser conectada. Esta serie de rotundo éxito a pesar de las críticas lanzó la fama de Houdini a un nuevo nivel internacional nunca visto antes. Por supuesto, este éxito le abrió las puertas de Hollywood, donde conoció a grandes estrellas de la época como Charles Chaplin o Gloria Swanson y le llevó a firmar un contrato con un gran estudio de la época para protagonizar 2 largometrajes. El estudio era el Famous Players Lasky, que más tarde sería conocido como Paramount Pictures. The Green Game fue el primero de esos 2 largometrajes que se estrenó en 1919 y se ha considerado su mejor película. Durante el rodaje de esta película ocurrió un grave accidente donde 2 aviones chocaron en el aire mientras se rodaba una escena de acrobacias. La persona que colgaba no era Houdini sino su doble Kennedy, que fue arrastrado por un campo de judías, pero que se levantó con solo magulladuras y arañazos. No hubo que lamentar víctimas mortales, ni heridos graves. El estudio aprovechó el metraje real del accidente para convertir a la película en una leyenda publicitaria, en la que vendían la película como la hazaña más peligrosa jamás rodada. Aquí cabe hacer un paréntesis para deciros que Houdini fue también un pionero de la aviación. Compró un biplano francés allá por 1909 y fue en 1910 cuando se convirtió en el primer hombre en sobrevolar Australia de forma controlada y sostenida, todo un hito histórico por el que Houdini recibió una medalla de reconocimiento por su hazaña.
Terror Island fue el segundo largometraje que se estrenó en 1920. Una aventura de los mares del sur que no tuvo el mismo éxito de la película anterior. Esto llevó a Houdini a fundar la Houdini Pictures Corporation, con la que Houdini produjo, escribió y protagonizó las dos últimas películas de su filmografía. La trama de la primera de ellas, titulada The Man from Beyond, que se puede traducir como El hombre del más allá, fue concebida por el propio Houdini, y gira en torno a la historia de un hombre, tras pasar 100 años congelado en el hielo, despierta para reencontrarse con la reencarnación de su amor perdido. Este tema no se le ocurrió por casualidad, sino que en realidad, era un reflejo directo de la fascinación por el espiritismo y por su amistad con el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que era un ferviente de la corriente espiritista. La segunda película, abre la brecha de Houdini sobre su posible pasado como agente secreto. Dicha película se titula Holding of Secret Service, que además se estrena en 1923, posterior a su famosa gira por Europa, que es cuando supuestamente trabajó como agente secreto. Cabe pensar que la película, lejos de ser autobiográfica, sí podría estar inspirada en su experiencia vivida como espía, aunque esto que digo no deja de ser una mera especulación. De cualquier forma, la película no tuvo mucho éxito, su personalidad teatral no se traducía del todo bien a la gran pantalla muda, sus películas perdían dinero, con lo que en 1923, poco después del estreno de Holding of Secret Service, la aventura de Houdini como magnate del cine llegó a su fin. El negocio resultó ser más complicado de lo que esperaba, y acabó cerrando sus empresas cinematográficas, declarando que los beneficios eran escasos. A pesar de este final, su impacto en el mundo del cine fue innegable. Houdini dejó una huella permanente hasta nuestros días en Hollywood, que fue reconocida póstumamente con una estrella en el Paseo de la Fama y que hoy en día podemos visitar, por su contribución al séptimo arte. Cecilia Steiner Weiss fue un ancla emocional de la vida de Houdini, fue la mujer que le trajo al mundo, su madre, su ángel en la tierra y el faro guía de su vida. Su padre en el lecho de muerte le hizo prometer que cuidaría siempre de su madre, una promesa que cumplió al pie de la letra. De hecho, en el momento que alcanzó fortuna, la colmó de lujos. Su madre fue crucial en su vida, tanto era así que solía buscar no solo su aprobación, sino que le solía dedicar la mayoría de sus logros. La muerte de su madre por un derrame cerebral el 17 de julio de 1913, mientras Houdini estaba de gira en Copenhague, fue el golpe más demoledor de su vida. Al recibir el telegrama con la noticia, cuentan que Houdini se desmayó. Se dice que la familia retrasó el entierro en contra de la costumbre judía para que Houdini pudiera verla por última vez. Se dice que jamás superó su pérdida. El otro pilar de su vida fue su matrimonio con Bess, una compleja relación que duró más de 3 décadas. Bess no fue solo su esposa y asistente. Fue la depositaria de muchos de sus secretos, la única persona que conocía la verdad detrás del espejo. Su matrimonio fue bastante sólido, pero no exento de particularidades. Nunca tuvieron hijos. Hay una teoría de que Houdini podría haber sido impotente, pero otras fuentes apuntan a que se debió a un problema médico de Harry Houdini. Por el contrario, hay quienes creen que la esposa de Houdini padecía un trastorno ginecológico, posiblemente amenorrea primaria, es decir, la ausencia de menstruación, que le impedía concebir. Esta última versión es la más aceptada por los biógrafos e historiadores de Houdini. Silverman en su libro describe a Houdini como un hombre de contradicciones, sentimental pero calculador, generoso pero tacaño, de buen corazón pero un implacable autopromotor. Era un erudito autodidacta con una pasión por la historia de la magia. Llegó a acumular una de las colecciones de libros sobre magia e ilusionismo más importantes del mundo, que finalmente dejó a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, su inmenso ego lo llevó a intentar reescribir la historia de la magia para situarse en la cima. Para saciar su vanidad, llegó a publicar un libro titulado El desenmascaramiento de Robert Houdin, en el que atacaba a su antiguo ídolo y al que, paradójicamente, había intentado respetar añadiendo esa I a su apellido. Era un hombre que necesitaba ser el mejor, el único, el inimitable. Tras la muerte de su madre, intentó llenar ese vacío que ella dejó con una cruzada implacable contra médiums fraudulentos. Una misión que abordó con la implacabilidad de un inquisidor. La leyenda popular, a menudo repetida en películas y documentales, cuenta que Houdini inició su cruzada contra el espiritismo por el dolor de no poder contactar con su amada madre fallecida. No obstante, la verdad es mucho más compleja. Su incredulidad hacia los médiums le venía de muy atrás de su juventud, cuando trabajaba en espectáculos de feria. Ya entonces venía observando cómo algunos espiritistas tramposos sabían cómo simular fenómenos paranormales. En realidad, su campaña pública y a gran escala contra los médiums no comenzó inmediatamente después de la muerte de su madre en 1913, como muchos creen.
De hecho, pasaron casi 10 años antes de que Houdini se convirtiera en el inquisidor de los mediums. El verdadero detonante fue el hasta entonces amigo Sir Arthur Conan Doyle. Su amistad con el creador del racional Sherlock Holmes se convirtió en una de las ironías más absurdas de la historia. Conan Doyle, destrozado por la pérdida de su hijo durante la Gran Guerra, como se llamó a la Primera Guerra Mundial, le llevó a convertirse en el acólito y el más famoso defensor del movimiento espiritista. El punto de ruptura definitivo entre ambos llegó durante una visita de los Doyles a Estados Unidos en 1922. Lady Jane Doyle, esposa del escritor, afirmaba ser una refutada medium, y en consecuencia se ofreció a realizar una sesión de espiritismo para poner en contacto a Houdini con su madre, craso error, que desencadenaría al monstruo que Houdini llevaba dentro. En un supuesto estado de trance, Lady Jane escribió 15 páginas de una supuesta escritura automática, en la que supuestamente la madre de Houdini le enviaba un mensaje a su hijo desde el más allá. La carta estaba llena de bendiciones maternales y varios sentimentalismos. Houdini, con una frialdad perfectamente controlada, agradeció en el momento la cortesía de la esposa de su amigo, quien interpretó el gesto como un signo de conversión al espiritismo. Pero nada más lejos de la realidad. Unos días después, el ilusionista que llevaba a Houdini dentro, salió a la luz y desenmascaró públicamente el fraude con varios argumentos demoledores. Primero, el mensaje estaba escrito en un inglés perfecto, un idioma que la madre de Houdini, de origen húngaro, apenas hablaba y mucho menos sabía escribir. Otro argumento fue que en la parte superior de la primera página había dibujado una cruz, un símbolo completamente ajeno a la devota fe judía de la esposa de un rabino. Y finalmente, en la supuesta carta la madre de Houdini se dirigía a él como Harry, pero en realidad ella nunca le dejó de llamar por su verdadero nombre, Erich. La amistad con Doyle quedó destrozada y comenzó la guerra entre ambos, que acabó extendiéndose a una guerra sin cuartel contra el espiritismo y sus adeptos. Houdini se convirtió en una especie de caza-mediums profesional, de manera que dedicó la última etapa de su vida a desvelar los secretos de lo que él consideraba un fraude cruel en el que se aprovechaban de las personas cuando eran más vulnerables, cuando perdían a un ser querido, cosa que él sabía porque la había vivido de primera mano. Asistía a sesiones de espiritismo disfrazado y observaba los trucos de primera mano. Luego usaba su vasto conocimiento del ilusionismo para replicar los efectos visto y finalmente denunciaba los métodos de los diferentes mediums, dejando a estos en la más absoluta evidencia. Publicó sus hallazgos en su libro en 1924 al que tituló Un mago entre los espíritus, donde detallaba cada una de las técnicas fraudulentas empleadas por los mediums y otros defensores de lo paranormal. Un aristócrata español, llamado Joaquín María Argamasilla, marqués de Santa Clara, se hizo famoso en España tras asegurar que poseía visión de rayos X, que le permitía leer textos dentro de cajas cerradas con los ojos vendados. Su caso de gran interés público, atrajo la atención de intelectuales como el escritor Ramón María del Valle Inclán y de la reina María Cristina, quien en 1923, ordenó la creación de una comisión para investigar los hechos y a la cabeza de la misma comisión puso nada más y nada menos que al entonces premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal para que hiciera constar como estudioso del cerebro si los supuestos poderes del marqués eran auténticos o se trataba de una burda falsa. Sin embargo, un día antes el joven aristócrata aseguró muy oportunamente, todo hay que decirlo, haber perdido sus poderes de forma pasajera sin especificar a qué fue debido. Tras aquello Argamasilla viajó a Estados Unidos, donde casualmente recuperó sus poderes. Y en mayo de 1924, comenzó una nueva serie de demostraciones, pero lo que no sabía es que allí estaba el más escéptico entre los escépticos, Harry Houdini, y lo peor de todo es que se había propuesto desenmascararlo, pero él, aún no lo sabía. Houdini asistió a varias de sus demostraciones y no tardó en descubrir el engaño gracias a su vasto conocimiento de la materia. Demostró que Argamasilla usaba técnicas sutiles para levantar ligeramente la venda o aprovechar pequeñas rendijas en las cajas, incluso publicó un folleto detallando los métodos fraudulentos del español, y es que la picaresca española es legendaria. Durante las demostraciones del marqués, Houdini se había dado cuenta de que el marqués siempre utilizaba sus cajas y se negaba a utilizar otras ofrecidas por el público bajo diferentes pretextos. Diarios como El Sol se mostraron favorables a Houdini, mientras que otros más tradicionalistas como el ABC defendió al aristócrata a capa y espada. Este episodio no solo fue una victoria para Houdini en su guerra contra el fraude. Demostró que su fama era tan grande que sus acciones generaban debates a ambos lados del Atlántico. Houdini admitía que sus proezas eran trucos basados en la habilidad. En cambio los mediums eran deshonestos.
Usaban los mismos trucos pero afirmaban poseer poderes reales, no reconocían que se trataban de trucos, de manera que estafaban a la gente y degradaban el arte del ilusionismo. Curiosamente el primer punto de origen del espiritismo, las jóvenes hermanas Fox, que reportaron presencias sobrenaturales en su granja de Hydesville, Nueva York, en 1848. Afirmaron poder comunicarse con el espíritu de un hombre, mediante un código de golpeteos y a partir de entonces, iniciaron una carrera como mediums en Estados Unidos e Inglaterra. En 1888, las hermanas Fox confesaron que habían montado un fraude y que las sesiones espiritistas estaban coordinadas por ellas. Pese a todo se podía decir que la cruzada de Houdini era, en última instancia, una defensa de su propio legado y una batalla por quien tenía derecho a asombrar al público y en qué condiciones. En octubre de 1926, Houdini se encontraba de gira en Montreal mientras descansaba en su camerino del Princess Theatre, recibió la visita de un estudiante de arte llamado J. Gordon Whitehead. El joven se acercó por curiosidad para saber si era cierto que Houdini podía resistir cualquier golpe, tal y como se afirmaba en una de las proezas que Houdini solía publicitar. Así que llegó hasta el ilusionista con la pregunta en los labios, y Houdini, que estaba recostado en un sofá, le dijo que sí, y antes de que pudiera preparar sus músculos abdominales para recibir el impacto, Whitehead le cogió desprevenido y propinó varios puñetazos con gran fuerza. Houdini disimuló estoicamente el intenso dolor y con su característica terquedad, continuó como si nada. De hecho siguió con sus actuaciones durante los días siguientes, a pesar de una fiebre creciente y un malestar agudo. La leyenda inmortalizada en el cine, que dicen que esos golpes por sí solos, son los que mataron a Houdini, no es cierta. La realidad médica, mucho más precisa, dice otra cosa. El consenso entre biógrafos y médicos es que los puñetazos no causaron directamente la rotura de su apéndice, el apéndice sin inflamación no se rompe por unos puñetazos. Probablemente Houdini ya padecía una apendicitis sin diagnosticar, y los puñetazos en su abdomen agravaron la situación, provocando su ruptura que desencadenó en una peritonitis. Que es la causa oficial de su muerte. Se puede asegurar que el verdadero culpable de su muerte fue su propia voluntad de hierro, su negativa a ceder ante el dolor. Durante décadas había entrenado su mente y su cuerpo para ignorar las señales de peligro. Cuando su cuerpo le envió la señal más urgente y legítima de todas, su mayor fortaleza se convirtió en su error fatal. Se negó a buscar atención médica inmediata, obligándose a actuar con fiebre alta y soportando un sufrimiento atroz, hasta que finalmente se desmayó en el escenario y fue hospitalizado en Detroit. Ya era tarde, para entonces la infección se había extendido por su cuerpo, causando una peritonitis generalizada que en la era previa a los antibióticos era irreversible. A los 52 años, Harry Houdini, el hombre que había escapado de todo, no pudo escapar de la muerte. Sus últimas palabras a su hermano Theodore fueron: "Estoy cansado de luchar. Supongo que esta cosa me va a vencer". Muriendo en la madrugada del 31 de octubre de 1926. Lo más irónico es que Houdini dedicó sus últimos años a desenmascarar a falsos espiritistas, y murió justo en la noche de Halloween, la más apreciada por los espiritistas en la que según ellos, la frontera con el más allá, se hace más delgada para facilitar la comunicación con ellos. No vamos a terminar sin hablar de la teoría de envenenamiento por espiritistas vengativos, una teoría que fue popularizada por biógrafos como Kalush y Sloman, que a día de hoy, sigue siendo una hipótesis controvertida que añade más misterio si cabe al final de Houdini, pero que al parecer, carece de pruebas concluyentes. Según esta hipótesis, una serie de espiritistas, posiblemente liderados por la medium Mina Crandon, más conocida como Marjorie, a quien Houdini había desenmascarado públicamente, conspiraron para su asesinato. La teoría juega con la posibilidad de que Houdini fue envenenado probablemente con un veneno de acción lenta como el arsénico, cuyos síntomas, que son el dolor abdominal agudo, delirio, fatiga, etc., podrían confundirse fácilmente con los de la apendicitis y la peritonitis, que fueron la causa oficial de su muerte. En 2007 fue cuando esta teoría recibió un gran impulso mediático, ya que un sobrino nieto de Houdini se unió a la petición de Kalush y Sloman de exhumar el cuerpo del mago para realizar análisis toxicológicos y buscar restos de veneno. Esto generó una gran expectación. La exhumación al final no se llevó a cabo. Porque sus promotores desistieron al darse cuenta de la oposición de la Sociedad de Magos estadounidenses, y que la batalla legal era prácticamente imposible de ganar. Esta teoría del envenenamiento es controvertida y la mayoría de los historiadores y biógrafos de Houdini no la aceptan, ya que defienden la versión oficial de su muerte. En cuanto al truco de ser enterrado vivo, Houdini lo llevó a cabo un mes antes de su fatal desenlace.
Mandó a construir un ataúd de bronce creado para lo que él consideraba el mayor espectáculo de su carrera y que pensaba incluirlo en su repertorio en 1927, sin embargo el destino quiso que tuviese otro fin, sirvió para trasladar el cuerpo sin vida de Houdini desde Detroit a Nueva York. Incluso después de muerto, Houdini ganó un último desafío, un último experimento para probar la veracidad de los mediums. Pactó un código secreto con su esposa Bess, si algún espiritista después de su muerte lograba comunicarle ese mensaje exacto, sería una prueba irrefutable de que había vida más allá de la muerte. El mensaje, era el título de la canción que Bess cantaba en su acto cuando ellos se conocieron, un detalle íntimo y personal. El mensaje decodificado usando un sistema que habían empleado en sus actos de mentalismo era simple y conmovedor: Roosevelt, believe, o lo que es lo mismo, Rosabella, cree. Cada 31 de octubre en el aniversario de su muerte, su esposa Bess celebraba una sesión de espiritismo esperando recibir el mensaje de su amado Harry. El 10º año, la última sesión de espiritismo, se celebró en la azotea del Hotel Knickerbocker, en Hollywood, en la noche de Halloween de 1936. El evento tuvo una gran cobertura mediática y al concluir sin éxito, Bess apagó simbólicamente una vela, que había ardido junto a un retrato de Houdini, durante una década. A continuación, declaró solemnemente, 10 años es tiempo suficiente para esperar a cualquier hombre. Mi última esperanza se ha ido. No creo que Houdini pueda volver a mí ni a nadie. Buenas noches, Harry. Este pacto, sin embargo, fue la última y más brillante jugada de marketing de Houdini. Al morir en Halloween y establecer este desafío póstumo, se aseguró de que, durante una década, su nombre volviera a los titulares de todo el mundo cada 31 de octubre. Mantuvo su leyenda viva en el centro del debate público. La muerte de Houdini no fue el final de su carrera, sino la preparación de su siguiente gran acto, la inmortalidad a través de la memoria colectiva. Un truco que ha funcionado a la perfección. Por cierto, cada Halloween hay mediums que intentan contactar en esa noche del 31 de octubre con Harry Houdini. Houdini nos enseñó que los límites están para ser desafiados. Su figura ha inspirado a generaciones y generaciones de magos y artistas, desde David Copperfield hasta los escapistas callejeros de hoy en día, no solo por su ética del trabajo y su incomparable capacidad para crear una conexión visceral con el público, también por su legado. Su leyenda, como él mismo la diseñó, es tan importante como sus logros. Al final, el mayor truco de Houdini no fue escapar de una celda ni hacer desaparecer un elefante. Su mayor ilusión y la que perdura hasta hoy, fue forjar una leyenda tan sólida, tan indestructible, que ni la propia muerte ha podido borrarla de la existencia. Erich Weiss murió en un hospital de Detroit en 1926. Pero Harry Houdini nunca se fue. Harry sigue vivo en cada uno de los magos que surgen cada día a lo ancho del mundo.